vernos cara a cara personalmente, ¿no? ¿Cuándo era ese cuándo? ¿Cuándo pasará esta bendita pandemia? ¿No saben, muchachos? Por el momento no, profe. Creo que falta un poco. Falta un poco, ¿no es cierto? Ojalá siga faltando poco. Sí. Bueno, muchachos, ustedes son de diferentes semestres, ¿verdad? Creo que hasta el momento todos somos de primer semestre, profesor. No sé si Bueno. haya alguien de otro semestre. Bueno, es que en las clases anteriores había estudiantes de cuarto, tercero, quinto semestre que no han visto esta asignatura, ¿no? Entonces ustedes son de primer semestre, bueno. No, yo sí estoy como de cuarto, quinto. Cuarto semestre, ¿quién? ¿Daniel David? Sí, yo estoy en muchos. Bueno, bien. Muchachos, ¿me oyen bien? Sí, señor, se le escucha bien, profe. Bueno, gracias. Señor. Bueno, ¿ustedes tienen más o menos idea de qué se trata esta asignatura? No, señor. ¿No tienen la más mínima idea? ¿Cómo se relaciona, digamos, el arte con la comunicación, ¿no? ¿Cómo relacionarlo para que los dos vayan como de la mano, ¿no? Algo así. Exactamente, madre. Es que el arte, o en términos generales las artes, lo que son las artes plásticas, la pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, pero por otro lado las artes escénicas, el teatro, los títeres, las marionetas, la danza, ¿cierto? La literatura, todas las formas artísticas que hay son lenguajes, diferentes lenguajes. Y como ustedes saben, el lenguaje expresa ideas, pensamiento, simbología, hermenéutica, heurística, modos de pensamiento y de valoración sobre la vida. Es decir, los medios de comunicación son las formas de precisamente de relacionarnos humanamente, interpersonalmente, ¿no? Entonces el arte es un medio de comunicación que tiene un sentido, tiene unas formas de expresarse simbólicamente, en este caso las artes plásticas a través de la línea, a través de la forma, a través del color, a través de la composición, a través del tema mismo que se aborde. Entonces lo que vamos a ver durante este semestre es las artes plásticas o el arte como un medio de comunicación. Entonces el programa es un programa bastante denso, extenso. Comenzamos con la prehistoria y terminamos con la posmodernidad. Es prácticamente desde 20 o 30 mil años antes de la era cristiana hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, ¿sí? Obviamente, este proceso de toda esta cantidad de siglos lo vamos a compendiar, a reducir por épocas, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es la llamada prehistoria. ¿Qué se entiende por prehistoria? ¿Qué se le llama prehistoria, muchachos? Eso lo tuvieron que haber visto muy rápidamente en bachillerato también, ¿no? ¿Qué se considera la prehistoria, muchachos? Como, digamos, los antepasados, o sea, las primeras personas que estuvieron en el planeta Tierra, o sea, digamos, las primeras personas. Sí, esa palabra prehistoria quiere decir antes de la historia. ¿Cuándo comienza la historia, muchachos, como tal? ¿De la escritura? Sí, correcto. Cuando el hombre o los seres humanos inventan la escritura, pues que la escritura va a permitir registrar hechos históricamente y entonces el hombre ya va a poder plantearse situaciones muy concretas, muy precisas, que no se le van a olvidar porque están escritas, están dadas para quedar permanentemente señaladas, registradas. En la prehistoria no existía la escritura, entonces, pero existía otro tipo de lenguaje que vamos a analizar, que es el lenguaje del arte.
que es una manera también de asignar elementos, de registrar hechos importantes históricamente. Claro, se pueden leer de una manera mucho más amplia, más compleja, más simbólica, es más difícil. En cambio, uno con las palabras dice una frase o dice una palabra y esa palabra tiene un significado muy preciso, ¿sí? En el arte, la línea, el color, las formas tienen significados muy ambiguos, muy complejos, muy heterogéneos, muy simbólicos, muy ideográficos. Entonces, la interpretación del arte en la prehistoria es más complejo. Pero a partir de la escritura y a partir del proceso histórico, el arte va a ser complejo también, pero va a ser más fácilmente leerlo o analizarlo. Lo que vamos a hacer durante este semestre, muchachos, es precisamente hacer un recorrido desde el paleolítico superior, cuando aparecen las primeras formas de arte en las cuevas, en las cavernas. Arte parietal se llama porque está escrito en paredes rocosas. Y de ahí para acá vamos a hacer una lectura, vamos a analizar el arte no como historia del arte, muchachos. Quiero enfatizar mucho sobre esto. No voy a hacer una historia del arte. Voy a hablar del arte como un medio de comunicación, ¿sí? El arte como un lenguaje, como un medio de comunicación. Porque es que la historia del arte tiene otra conceptualización. Yo he dictado historia del arte durante mucho tiempo. Y la historia del arte entra a registrar más que todo épocas, diferencias históricas precisamente, pero no enfatiza sobre el arte como un lenguaje que expresa y significa estados de conciencia y que comunica precisamente elementos simbólicos muy complejos a veces, ¿no? Entonces, una cosa es estudiar el arte como medio de comunicación, como lenguaje que comunica, y otra cosa, estudiarlo como una historia del arte, como historia de los estilos, como historia de las formas en el arte, el realismo, el abstraccionismo, el cubismo, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a estudiar también esas diferentes formas de expresión artística, pero no como historia del arte, como procesos meramente estilísticos y artísticos y cromáticos y temáticos, sino como formas de lenguaje, como una expresión de lenguaje. ¿Está más o menos claro, muchachos? Sí, señor. ¿Tienen preguntas que hacer sobre Sí, esto que profe. les he dicho? ¿Sí? Bueno, muchachos, yo les voy a pedir un favor muy respetuosamente. Cuando muchas de las cosas que yo exprese y signifique no estén claramente inteligibles, no se puedan entender, le ruego el favor de que me hagan la observación, ¿no? Mire, profesor o maestro, no entendemos, por favor explíquenos más a fondo, porque yo sé que hay momentos en que de pronto yo me meto de lleno a trabajar en esto y me olvido que el arte tiene maneras simbólicas, a veces complejas, que no son inmediatamente fáciles de analizar, ¿no? Entonces les ruego ese favor, que me hagan el llamado cuando no tengan claridad sobre lo que estoy hablando, me hacen el llamado maestro o profesor o Manuel, como quieran decirme, por favor, no entendemos esto con mucha claridad, explíquenos de otra forma o repítanoslo, en fin. Yo quiero que quede todo muy claro, ¿sí? Les pido ese favor muy encarecidamente. Entonces, el programa, al final hablamos del sistema de evaluación, ¿no? Cómo vamos a evaluar, a calificar, etcétera. Yo les quiero hacer grosso medida, analizar cuál va a ser el programa. Comenzamos entonces con el origen del arte en el Paleolítico, más o menos unos 40.000, 30.000 años antes de Cristo, hasta 7.000 años. Son 30 y pico de mil años del Paleolítico, de primera forma de expresión artística. Paleolítico es una palabra que significa paleo, antiguo, y lítico, piedra. Es el arte que se hace se pinta sobre las rocas, sobre la piedra,
y los elementos que construye el hombre para defenderse, para tomar muchos elementos de la naturaleza, son hachas, cinceles, punzones, hechos de piedra. Entonces la piedra es elemento básico para construir objetos culturales, ¿no? Con la piedra se trabaja también, se signan, se hacen símbolos sobre la piedra, se talla la piedra, la roca con piedras más duras y aparece entonces el grabado en piedra, ¿cierto? O sea, el petroglifo. Glifo es imagen, ¿no? La imagen grabada sobre la roca. Existe también el pictograma, que es la pintura hecha sobre la roca. Ya no es grabada, sino pintada. Existen esas dos formas muy primitivas desde hace 30.000 años de registrar el pensamiento humano a través de imágenes, ya sean grabadas sobre la roca o ya sean pintadas, petroglifos o pictogramas. Bien, ese proceso del Paleolítico va a durar muchos años, miles de años, y termina precisamente con una época nueva que se llama el Neolítico. Neo quiere decir nuevo y lítico piedra, es decir, cuando los seres humanos desarrollan la piedra inicialmente toscamente, pero poco a poco el ser humano la va tallando, la va puliendo, la va perfeccionando y va sacando nuevas formas, nuevos elementos, nuevos instrumentos, objetos para trabajar muy pulimentados. Entonces esa piedra pulimentada se llama neolítica, o sea, el proceso de la nueva piedra, la piedra pulimentada. Ese proceso se da más o menos 7.000 años antes de Cristo. O sea que el Paleolítico nos va a durar más de 30.000 años, ¿no? Entre el Paleolítico y el Neolítico hay un proceso de 2.000 años más o menos, 2.000, 3.000 años, que se llama el Mesolítico. Meso quiere decir en medio de la piedra sin pulimentar y la piedra pulimentada, eso quiere decir el Mesolítico. Es un proceso de transición, no solamente en el manejo de la piedra, en el pulimento de la piedra, sino es un proceso de transición ideológico, mental, simbólico, porque hacia esa época, unos 10.000 o 9.000 años antes de Cristo, aparecen los grandes deshielos, aparecen los glaciares que van a generar situaciones climáticas o climatológicas complejas para el ser humano, pero fundamentalmente para los animales, porque nosotros los seres humanos nos adaptamos a cualquier tipo de clima. Podemos vivir en Alaska con 30 o 40 grados bajo cero, ¿no? Viviendo en medio de la nieve, en los iglús, que son las construcciones que hacen los esquimales, y podemos vivir también en el desierto a 45 o 50 grados de temperatura, ¿cierto? Donde el desierto precisamente quema y calienta, ¿no? Nos podemos adecuar, los animales no. Los animales no se adecúan a esos cambios climáticos. Precisamente cuando aparecen hace 10.000 años las primeras nevadas, los primeros glaciares, descongelamiento de las montañas que se van descongelando, entonces los animales, los grandes animales, la megafauna, como se llama, animales gigantescos, los elefantes, los ciervos, los gorilas, los osos, los bisontes, los mamús, ¿no? Que están son muy especializados, viven en un clima muy, muy cálido, tienen que huir. Y en ese proceso de huir de los climas fríos, desaparecen, mueren. No se pueden adaptar fácilmente a otras temperaturas, a otros paisajes, a otros climas. Entonces el hombre que vivía precisamente en la casa de estos grandes animales, se ve obligado a cambiar de forma de vivir, de forma de alimentarse, y tiene que acudir a los pequeños animales que van a subsistir, ¿no? Y empezar a domesticar, así como domesticó los animales, a domesticar las plantas.
para poder vivir entonces de otro tipo de alimentación, ¿cierto? Y a la alimentación vegetativa, de vegetales, la horticultura, se combina con la ganadería y la domesticación de pequeños animales, pero el hombre fundamentalmente va a cambiar de manera de alimentación, le impone el rigor del tiempo esa condición humana. Y eso va a incidir sobre el pensamiento, y entonces el hombre va a dejar de pintar en las cavernas los grandes animales, y ahora les explico por qué los pintaba y para qué lo hacía, y ahora va a empezar a pintar las plantas, a representar las plantas, los alimentos, los frutos, ¿ya? Aparece, muchachos, en el Paleolítico, el ser humano crea un constructo mental muy especial que se llama el imago, o el imago, como algunos lo pronuncian, va a dar origen a la magia. Imago, magia. Le quitamos la I y aparece el mago. Imago, mago. Y el mago va a producir magia. Pero la magia no es como nosotros creemos, como nos la han hecho creer, especialmente la religión católica, que es brujería, que la magia trabaja con el demonio, con Satanás, con las brujas. En absoluto. El imago, que da origen a la magia, es una estructura mental, ¿cierto? Esa palabra fue creada, inventada por un psicólogo llamado Carl Gustav Jung, que fue en primer lugar discípulo de Freud, después compañero de Freud, y después terminaron separándose por las concepciones totalmente contrarias que Jung tenía sobre el proceso, sobre los procesos mentales simbólicos. Entonces Jung crea, conceptúa que el ser humano, desde que aparece sobre la faz de la Tierra, hace, no sé, 4 millones de años, ¿no? Viene provisto de una capacidad mental y provisto de una serie de imágenes en el cerebro, ¿no? Producto de la, posiblemente nace, le es transmitido en los genes por sus padres ciertas imágenes que son importantes para el ser humano. Entonces aparecen unas imágenes en el cerebro, imágenes que son, inclusive habla del inconsciente, ¿no? Él habla del imaginario inconsciente. El ser humano nacemos con un inconsciente, pero ese inconsciente nos permite reproducir imágenes, conceptos sobre la vida, de manera inconsciente aparecen, precisamente se diferencian de lo consciente, ¿no? Y establece una teoría sobre la imaginación. Dice que el ser humano, con este imago, con este elemento neuronal que tiene en el cerebro, va a crear imágenes, ¿cierto? Imágenes que tiene inconscientemente grabadas en su imaginación, en su cerebro, y para él el conocimiento está en todo el cerebro y la imaginación hace parte de la introyección que el hombre hace a través de imágenes que van a la memoria, al cerebro. Es decir, lo que uno tiene en el cerebro, muchachos, según Jung, según Freud y muchos otros, Lacan y otros estudiosos del cerebro, inclusive Rodolfo Ginás, nuestro famoso neurólogo colombiano, uno de los más importantes del mundo, dicen que efectivamente el cerebro lo que hace es acumular conocimiento a través de imágenes, ¿sí? O sea, el vocabulario que nosotros utilizamos, las palabras, se traducen en imágenes, las experiencias que tenemos en la vida real se traducen en imágenes que guardamos en el cerebro, ¿no? Y que nos permiten precisamente ir acumulando imágenes, y de esas imágenes nosotros producimos la imaginería, la imaginación, ¿cierto? Y a través de la imaginación nosotros podemos perfectamente dar respuesta a muchas de las preguntas que nos depara la vida, ¿cierto?
Entonces se crea todo un concepto sobre qué es la imaginación, qué es el imago, qué es la imagen, ¿cierto? Y él dice que nosotros tenemos entonces imágenes internas de representaciones de diferentes cosas que hemos visto, personas, animales, plantas, objetos, que se han grabado por el interés que ocasionan en nuestra sensibilidad. A nosotros nos llama más la atención ciertas cosas que otras, nos impresionan y esa impresión genera la imagen de la cosa que nos ha impresionado y esa impresión queda en la mente, en la memoria, en el cerebro, como una imagen, como un recuerdo, como algo que se graba realmente, ¿cierto? En nuestro cerebro. Entonces, de esa manera nosotros vamos construyendo conocimiento, ¿no? Todo lo que nosotros estudiamos, el conocimiento, va siendo memorizado, va quedando en la memoria, que hace parte el nemen, la memoria, el conocimiento, que hace parte de nuestra estructura cerebral. Guardamos imágenes, guardamos memoria a través de imágenes, ¿no? Entonces, muchachos, hay algunos libros que ustedes pueden trabajar si están interesados, los que quieran profundizar en esto, que me parece sumamente interesante, porque definitivamente las imágenes, la mente, la memoria, el conocimiento es lo que nos permite a los seres humanos comunicarnos, establecer esas relaciones de comunicación con otros seres. Y precisamente lo que ustedes empezaron a estudiar es precisamente la comunicación como un medio de registrar la historia, de vivirla, de comentarla, de analizarla a través de los diferentes medios de comunicación que ustedes van a estudiar y que tienen que ver con el periodismo, que tienen que ver con la locución, se van a ser locutores, se van a ser periodistas, en fin, todo lo que implica este trabajo tan hermoso que son los medios de comunicación y que ustedes empezaron a estudiar, ¿no? Realmente la comunicación social es una de las formas más importantes que hay hoy en día, porque a través de la comunicación es que nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo y sobre todo cuando la comunicación es veraz, porque también los medios de comunicación falsean la realidad. Entonces, muchachos, la comunicación es una profesión de un alto valor ético, ¿sí? Ético y estético. Ético en tanto que es un compromiso moral de decir la verdad sobre lo que se comunica, y estético porque es la parte sensible de cada ser humano, aquello que lo mueve a decir la verdad, a comunicar la veracidad de los hechos. Esa es la parte sensible, la parte estética. Y la parte, obviamente, del conocimiento y de la ética que implica comunicar la certidumbre, lo que es cierto, lo que es verificable, lo que es real, no lo que es supuestamente supuesto, lo que es sospechado y que muchas veces los medios de comunicación falsean para darle más importancia a la noticia, ¿cierto? En eso tenemos mucho de ancho y largo en los medios de comunicación. Entonces, el ser humano, nosotros somos los que decidimos para dónde nos vamos, ¿no? Si para la verdad, para decir la verdad, para expresar la verdad, comunicar la realidad o falsearla con argumentos aparentemente de veracidad. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿O qué opinan sobre esto? Oigo intervenciones, chicos. ¿No quieren intervenir, muchachos? ¿No quieren expresar sus conceptos sobre esto que he venido planteando? ¿Quién se atreve a lanzar la primera piedra? ¿Johnny Zair Tejada? Las ¿Sí? lecturas que, ¿Ah? profesor, ¿Sí? se quedó en que iba a pasar unas lecturas para profundizar sobre el tema. Ah, bueno, sí. Ah, Sí, bueno, está bien, correcto. Entonces, sigo hablando del programa.
y después nos detenemos a referencias muy particulares. Entonces, el programa, como le digo, comienza en la prehistoria, sigue con la historia aparece cuando en Mesopotamia se crea la escritura, se puede registrar el pensamiento, entonces ya aparece la historia. Y unas sociedades muy importantes, como es la sociedad mesopotámica, como es la sociedad egipcia, que van a ser la base del desarrollo artístico y cultural del pensamiento en Oriente, exactamente, ¿no? Y después se va a difundir por todo Occidente, Europa y por América Latina, Asia, por todos los continentes. Entonces, me detuve un momentico a hablar sobre el imago como una referencia neuropsicológica, como la creación del inconsciente por uno de los psicólogos más importantes que ha habido en la Tierra, que es Gustav Jung, ¿cierto? Que tiene un libro hermoso, además, Los símbolos y el hombre. Sería muy bueno si ustedes lo pueden consultar. Habla precisamente de la simbología como una estructura de pensamiento muy especial que nosotros los seres humanos utilizamos desde que aparecemos sobre la faz de la Tierra. Entonces, del paleolítico pasamos al neolítico, al mesolítico, al neolítico. En el neolítico las circunstancias económicas van a cambiar, entonces el ser humano va a empezar a tener que desarrollar la horticultura, la ganadería, la domesticación de animales y de plantas para poder subsistir. Y aparece un concepto nuevo de economía, aparecen la alfarería, y aparece la textilería, y aparece una serie de medios económicos de intercambio, de canje entre culturas, que va a permitir acrecentar pues la economía y el desarrollo sostenible, digámoslo así, sustentable en estas primeras comunidades. Esta etapa histórica que está prácticamente fundamentada en dos grandes culturas, que son las que más hemos trabajado, aunque también la China, que tiene que ver con eso, la India, como culturas muy antiguas, pero son fundamentalmente la cultura mesopotámica y la cultura egipcia las que van a dar más fuerza a este periodo, y posteriormente la relación que tienen con el Mediterráneo y con una cultura muy importante que va a asimilar todo el proceso de la cultura mesopotámica y egipcia, que es la cultura griega. Grecia va a estar alimentada por la cultura egipcia y mesopotámica, y Grecia se va a convertir entonces en una cultura sumamente importante a partir del siglo V antes de Cristo, cuando viene toda la edad dorada de Grecia. Va a aparecer la filosofía, la historia, el arte, la guerra, van a aparecer muchos elementos realmente de una sociedad muy avanzada, muy desarrollada en muchos aspectos, no solamente en los aspectos prácticos, sino teóricos. Entonces Grecia va a ser prácticamente la cuna del pensamiento occidental, apoyada por el pensamiento de Oriente, de los egipcios, de los mesopotámicos y otras culturas, la fenicia, etcétera. Y en Occidente entonces va a aparecer esa cultura occidental muy importante, que es la cultura griega, que va a servir también de base a la cultura romana. Los romanos van a dominar Grecia y van a aprovechar, afortunadamente, todo el desarrollo cultural griego en gran medida lo van a aprovechar los romanos. Entonces nosotros estamos hablando de unas culturas grecolatinas. Cuando hablamos de las culturas grecolatinas, estamos hablando de la cultura griega y de la cultura romana, ¿cierto? Que es prácticamente la latina. Estas dos culturas van a generar un desarrollo artístico muy importante desde el siglo V antes de Cristo hasta más o menos el siglo IV, inclusive V después de Cristo. ¿Qué sucede después de este siglo? En el siglo V prácticamente vamos a tener ya constituida una nueva sociedad
y una edad que históricamente se llama la Edad Media. ¿Por qué se llama la Edad Media? Porque está precisamente entre la Edad Antigua, que es la Edad clásica griega y la romana, y la Edad Moderna que aparece con el Renacimiento italiano, siglo XV, siglo XVI, ¿sí? Que va a ser la Edad Moderna, va a terminar en la modernidad, y luego estamos hoy en día en la posmodernidad que aparece a finales del siglo XX y lo que va a ocurrir el siglo XXI. Entonces, la Edad Media, grosso modo, rápidamente, está representada por la Iglesia Católica, Romana y Cristiana. Es un periodo de 1000 años, desde el siglo IV, siglo V, hasta el siglo XIV, siglo XV, cuando aparece el Renacimiento. Estos 1000 años se han caracterizado por el control religioso, ideológico, cultural, político, histórico, económico de la Iglesia católica y cristiana. Junto con los monarcas de esa época que quedaron del proceso greco-latino, estos monarcas se van a aliar con la Iglesia y van a constituir lo que se llama en una época el césaropapismo, los césares, o sea, los jerarcas romanos, ¿no? Que unidos con la Iglesia van a generar una economía nueva, pero que poco a poco la Iglesia va controlando. Ya a partir del siglo V, VI, VII, prácticamente la Iglesia domina todas las sociedades europeas, parte de Oriente, y se constituye en un poder hegemónico tremendo. Entonces es la época, la Edad Media, la época en que la Iglesia católica y cristiana impone sus concepciones ideológicas, su arte. El arte cristiano es un arte totalmente diferente al arte greco-latino, a las artes de Mesopotamia, Egipto. Es un arte planimétrico, es un arte donde inclusive el ser humano no se va a representar en todo su esplendor como lo hizo Grecia. Grecia le dio mucha importancia al cuerpo humano, que los griegos consideraban que el ser humano, sobre todo el hombre, era un guerrero, venía a luchar por su tierra, porque sus dioses, Zeus y todo el mundo religioso de los griegos, ¿no? Le imponían al ser humano defender la patria de sus dioses y entonces terminaron siendo guerreros, ¿no? El hombre especialmente tuvo un concepto muy especial en esta cultura. El hombre como guerrero practicaba la gimnasia, practicaba el deporte, practicaba la milicia, y eso permitió que desarrollara un cuerpo supuestamente perfecto. Allí aparecen los primeros cánones de belleza en el arte. El cuerpo humano se convierte en la medida perfecta para los espacios habitables, los templos, para las viviendas, y además como un culto de adoración al ser humano. Entonces en Grecia el cuerpo humano, sobre todo el masculino, va a estar representado de una manera muy especial, ¿cierto? El cuerpo femenino pasa a un segundo plano, porque en Grecia la mujer está dada, y esto tiene mucho que ver también con la religión católica, cristiana, la mujer está dada para servirle al hombre, para ser supuestamente su, ¿cómo le digo yo? Su colaboradora en los oficios domésticos, caseros, para darle los hijos, para mantener la casa, las labores domésticas, y el hombre va a la guerra. Entonces la mujer es un elemento importante para la sociedad, pero no es el principal elemento que se destaca en la sociedad griega, es el hombre. Y lo podemos ver a través de toda la historia, la Ilíada, la Odisea, a través de las películas, a través de todo lo que vemos. El hombre es la esencia de la vida en Grecia. La mujer es un elemento circunstancial y de apoyo, pero no es lo esencial.
En la Edad Media sigue siendo la mujer un objeto secundario en la vida social, cultural, porque además la Biblia establece que la mujer efectivamente está para tener los hijos, para ayudar al hombre. En la Biblia no hay mujeres importantes, son muy escasas. Todo lo del santo santoral de la Biblia está relacionado con la actitud patriarcal, o sea, con el concepto del padre. Es una cultura patriarcal, no matrilineal ni matriarcal, sino patriarcal. Entonces la mujer pasa a un segundo plano, ¿no? Y esta es la historia prácticamente de la mujer, ¿no? Estar sometida en todas las sociedades patriarcales que a partir de la Edad Media se convierten cada vez en más peyorativas para la mujer, y son culturas patriarcales como las que tenemos hoy en día, ¿no? El hombre es el dueño de la naturaleza, el dueño de la economía, el dueño de las guerras, el dueño de todo, de la industria, de la ciencia, ¿no? La mujer es un objeto secundario, complementario, ¿cierto? Y las sociedades patriarcales están hoy en día funcionando. La mujer ha tenido que superar eso a través del estudio, a través de capacitarse para poder empezar a independizarse de ese yugo patriarcal, ¿no? Y por eso vemos hoy en día a las mujeres capacitándose, estudiando, trabajando, siendo dueñas de su destino, no estando supeditadas al yugo patriarcal, y es como la revolución femenina que llaman, ¿no? Y es buscar ser igual o mejor que el ser humano, de importancia social, cultural, económica inclusive. Este proceso que en la Edad Media está tan peyorativamente manejado, porque la mujer inclusive aparece el concepto de la bruja en la Edad Media, cuando la mujer se distancia de la iglesia, la condenan por brujas, y ser bruja es pues estar condenada a morir quemada o ahogada, que son las dos formas de la Edad Media de sacrificar a la mujer. Aquí en Ibagué, muchachos, está registrado un hecho muy importante por Fray Pedro Aguado y Fray Pedro Simón, dos cronistas españoles de la colonia. Y es que aquí en Ibagué, al margen derecho del río Conveima, en la parte alta de Ibagué, hacia Pastales, ¿cierto? Había una india que era herbolaria, es decir, tenía cultivos de todo tipo de hierbas que eran utilizadas en la medicina ancestral. Se sabe que los aborígenes, los indígenas, la medicina de ellos a través de la herbolaria, de las plantas, de las frutas, ¿sí? De los brebajes, ¿no? Que la iglesia consideró hechicería, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay un libro hermoso que se llama Unzaúa. Unzaúa se le decía a Tunja. Tunja se llamaba Unzaúa, por los muiscas, los chibchas, lo llamaban Unzaúa. Entonces hay un libro que se llama Unzaúa ante la conquista, y es la compilación que se ha hecho de todas las formas medicinales que los muiscas utilizaban para curar infinidad de enfermedades, ¿no? Existían desde luego en esa época ya el lavado intestinal, ¿no? Entonces para los españoles los lavados intestinales que se introducían obviamente por el ano, que era una serie de hierbas, de líquidos para despojar al organismo de parásitos, para curar cantidad de infecciones parasitarias. En Europa no existía ese sistema de medicina natural, y lo consideraron aberraciones sexuales, ¿no? Y lo prohibieron. Prohibieron también el consumo de aguas no propiamente aromáticas, sino brebajes que hacían los indígenas ahí en Tunja, en la loma de San Lázaro, que queda a la entrada de Tunja. Hay una característica, y es que es una zona llena de mucha piedra,
piedra de todo tipo, que los indígenas las coleccionaban y hacían, hervían muchas de estas piedras, las hervían y cuando estaba el agua reposada se tomaban esas aguas. Los españoles consideraron que eso era herejía, era hechicería, porque no conocían tampoco las propiedades del calcio, del fósforo, del potasio, del carbonato, de todos los ingredientes químicos que tienen las rocas y las piedras y que nuestros indígenas utilizaban precisamente para curar, ¿no? Inclusive cuando tenían fracturas de huesos, envolvían la herida con plantas y con lienzos y tomaban líquidos de estas aguas para solidificar los huesos. Bueno, nuestros indígenas tenían una serie de medicinas naturales que los españoles condenaron. Entonces, de esa manera nos generaron muchos problemas, además de todas las enfermedades que trajeron y que infectaron a millones de nativos, ¿no? Que diezmaron la población considerablemente. Pero bien, continuemos con el análisis de lo que vamos a hacer pasamos entonces al siglo XV, XVI, XVII, XVIII, que es todo el desarrollo del Renacimiento, ¿no? Aparece el Renacimiento, aparece una serie de épocas que se llaman el Barroco, el Rococó, el Neoclasicismo, etapas que tienen que ver con el desarrollo cultural, precisamente en Europa, hasta llegar al finales del siglo XVIII, 1785, 89, cuando en Francia aparece la primera revolución social, ¿no? Ocasionada por los jacobinos y los girondinos, se da la toma de la Bastilla. Bueno, es un proceso que lo vamos a analizar tanto históricamente como culturalmente. Esta primera revolución entonces acaba con la monarquía, aparece Napoleón Bonaparte, generando una nueva condición social, cultural. Aparece la ciudad, la res pública, o sea, la cosa pública, que va a generar las repúblicas, ¿cierto? Colombia es una república, una res pública. La res pública quiere decir la cosa pública, el erario público. Las repúblicas creadas por Napoleón tienen una característica. El erario público, o sea, todos los recursos que el Estado maneja a través del gobierno, deben estar destinados a resolver problemas de la sociedad en su conjunto, de los diferentes clases sociales que se dan en cualquier sociedad. Eso lo crea Napoleón y aparece la democracia, que es el poder del pueblo. Demos, pueblo, cracia, poder del pueblo. Y aparece entonces la res pública, la república, que tomaba el erario público, todo lo que en la sociedad se acumula como riqueza, ¿no? Para ser redistribuido en las clases sociales. Nosotros somos una república donde todo el erario público se distribuye o se lapida a través de los congresistas, a través de los representantes, a través de los políticos, y la república, la res pública, el erario en Colombia va a parar a manos de los dueños del poder, de los capitalistas, de la burguesía, de los políticos que hacen del erario público pues festines, ¿no? Y el pueblo, cada vez más creciente la unidad del pueblo, los estratos sociales del pueblo cada vez tienen más necesidades. Colombia ya es una república que llega casi a los 50 millones de habitantes, de los cuales en este proceso de pandemia hay más de 10, 12, 15 millones de habitantes en la indigencia absoluta, porque han sido desplazados del trabajo. Entonces la gente no tiene cómo subsistir, ¿sí? Y agreguémosle a eso a 15 o 20 millones más que viven de empleos informales, de vender dulces, de hacer unos oficios realmente de subsistencia, y realmente en el poder las clases dominantes son las que manejan todo el erario público y son mínimos.
no sé, son 300, 400, 500 familias, pongamos de 5.000, 10.000 personas, las que manejan las riquezas en nuestro país, el capital, la industria, el mercado, el comercio, y realmente los que viven sin ningún tipo de preocupación. De resto, Colombia es un país realmente pobre, tercermundista, como se dice, a pesar de todas las riquezas que tenemos, ¿sí? Entonces, muchachos, llegamos precisamente a la época del siglo XIX, cuando se dan las primeras revoluciones, cuando aparece el concepto de la democracia aplicada a la república, a las repúblicas, y las sociedades van a cambiar, van a aparecer otra serie de revoluciones, ¿sí? En el siglo XX tenemos la revolución rusa, la revolución china, la revolución chilena, que fue abortada por Pinochet y por toda la clase dominante, y muchas otras formas de revolución que se están dando en el mundo, ¿no? El siglo XX trae el concepto de modernidad. El Estado se moderniza, la sociedad, el desarrollo industrial, el desarrollo de la ciencia, de las artes, florecen en el siglo XX. Aparece el arte moderno, aparece la modernidad, que va a estar hasta el siglo más o menos, hacia los años 60, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada y los sabios, los científicos y gran cantidad de personas huyen de Europa porque está totalmente destrozada, aniquilada por la Segunda Guerra Mundial, por la Segunda Guerra que no fue mundial sino europea, y viajan a Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos? Porque Estados Unidos fue un aliado importante en Europa para poder vencer el movimiento nazi de Hitler, apoyado por Italia con Mussolini y en España por Franco, ¿no? Entonces, las fuerzas militares norteamericanas prestaron un gran apoyo para contener ese imperio fascista y nazista, o nazi, que quería acabar con todos los seres humanos que no fueran los arios, ¿no? Supuestamente la cultura blanca de los nazis, que es la que creó Dios para dominar la cultura aria, ¿no? La cultura perfecta, los hombres perfectos, los blancos. Entonces ahí viene todo un proceso con esa guerra europea que deja devastada Europa, pero que gracias, por un lado a los rusos, que contienen en cierta forma y son aliados de todos los países europeos, pero definitivamente por la intervención de los Estados Unidos, que logran con sus tropas y con sus características militares detener el nazismo, el fascismo, ¿cierto? El franquismo, y salvar a Europa de la hecatombe. Entonces, Estados Unidos abre las puertas a todos los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, y Estados Unidos se convierte a partir de finales del siglo XX y todo lo que va ocurrido del siglo XXI en la potencia mundial, ¿no? Económica, militar, industrial, científica, artística, etcétera, 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 ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que los Estados Unidos tienen una deuda tremendamente grande con la China, con Rusia, con muchos países. Estados Unidos está, realmente la economía de los Estados Unidos, propia de los Estados Unidos, es el 30%. Lo demás es una economía que se va para los judíos, que se va para países que han invertido en Estados Unidos, los japoneses con toda su industria de las invenciones de los celulares, de la vida digital, del conocimiento virtual que se da a través de esas formas de educar actualmente. Entonces, nosotros estamos viviendo 2 años de educación virtual, ¿cierto? No volvimos a la universidad por el problema del COVID, pero tenemos que regresar porque la virtualidad
Definitivamente la virtualidad, muchachos, destruye ese concepto antropológico de la relación interpersonal que debemos de tener nosotros. No es lo mismo comunicarnos a través de este medio que personalmente. Entonces eso deshumaniza, muchachos. Realmente la virtualidad deshumaniza en gran medida porque las relaciones interpersonales de TED a TED, de cara a cara además, es importante. Entonces, nosotros no podemos seguir en este proceso de virtualidad por mucho tiempo, es posible que este año, pero tenemos que volver ya, inclusive la universidad abrió, hoy precisamente se iniciaron las clases de alternancia, es decir, estamos desarrollando trabajos virtuales, pero ya muchos grupos de estudiantes van a la universidad a hacer laboratorios, a hacer prácticas, etcétera, ¿sí? Entonces eso poco a poco se va restableciendo lo que es nuevamente la presencialidad en la universidad, que es fundamental, es básica. Entonces, a partir del siglo XX, con la modernidad, que por los hechos de las guerras en Europa, hacen que grandes comunidades se desplacen a los Estados Unidos y Estados Unidos se convierta en la potencia importante de finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Y allí se generan entonces unos conceptos nuevos, culturales, que la modernidad europea se transforma en posmodernidad, ¿no? Entonces la posmodernidad es una nueva manera de considerar las relaciones sociales, humanas, económicas, culturales, artísticas, estéticas, que es lo último que vamos a ver. Es la posmodernidad como expresión de una sociedad nueva que se construye, lleva más o menos 40 años, desde 1980, y los 21 años que llevamos, unos 40 años, generándose un concepto nuevo de posmodernidad. Grosso modo, ese es el programa que vamos a desarrollar, analizando las situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, cómo incide sobre la producción artística. Entonces vamos a ver el arte como un medio de comunicación que se adecúa a cada una de estas épocas de la historia y de la cultura, ¿sí? Eso es grosso modo el programa que vamos a desarrollar durante este año. Lo planteo de manera muy genérica, así muy amplia, pero lo vamos a ir desarrollando, como les dije ya, desde el paleolítico, la prehistoria, la historia, la cultura grecolatina, la Edad Media, el Renacimiento y después la modernidad y la posmodernidad. Ese es el proceso que vamos a llevar durante estos 4 meses que vamos a trabajando. Tenemos clase hasta el 20 de diciembre, luego regresamos en enero, creo que el 19 o 20 de enero, y el semestre termina en abril, ¿sí? Esta es, grosso modo, el contenido de lo que vamos a ver. Ahora sí, me gustaría que ustedes participen con sus conceptos, sus opiniones, sus planteamientos sobre este desarrollo que les he planteado. Y que hablemos de una vez de los sistemas de evaluación y de otra serie de aspectos que para ustedes son sumamente importantes. Entonces, muchachos, ¿tienen la palabra? Pues está muy buena la clase, pero no termina como que odiando a la gente. ¿Cómo? Uno como que termina odiando a los españoles. No, mi amor, los españoles Uno no termina como acabaron. que odiando, como que por las cosas Sí, y atrocidades que hicieron en la época antigua. no, Pero tremendo. una cosa que a mí se me olvidó, esto, o sea, ¿en la Edad Media se da lo del barroco o estoy Sí, equivocada? sí, 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 sí. En el Renacimiento, precisamente, una contracultura de las clases dominantes, incluyendo la Iglesia, que ha sido siempre una clase dominante junto con la monarquía, junto con el capitalismo, aparece el barroco. El barroco es una contrapropuesta de la Iglesia para rescatar a los feligreses que se le habían huido, se le han ido en el Renacimiento por todas las peleas de la Iglesia. Acuérdense que en el siglo XV-XVI aparece Lutero, Martín Lutero, de un sacerdote por allá de alemán, que le plantea al Papa, que está en Roma,
una serie de objeciones, porque considera que la iglesia no puede estar cobrando por todas las prácticas religiosas que hace, por comulgar, por confirmar, por cobrar por el matrimonio, cobrar por la extrema unción, cobrar por todo, ¿no? Entonces, Martín Lutero considera que la iglesia está utilizando la fe para esquilmar a los cristianos, a los católicos, y obtener utilidades económicas con el ejercicio y la práctica religiosa. Todo esto genera un problema entre los luteranos que siguen a Martín Lutero, muchas iglesias, Knox, Calvino, etcétera, y hay una enfrentación en el siglo XVI, una confrontación entre la iglesia católica y los protestantes. Se llaman protestantes porque protestan por la forma como la iglesia católica está utilizando la religión para obtener utilidades económicas, ¿cierto? Vendiendo indulgencias plenarias para supuestamente que las almas que van al purgatorio o al infierno o que están en el limbo puedan salir de allí y lograr la paz eterna. Entonces todo esto lo critica Martín Lutero y por eso viene esa lucha entre la iglesia católica y la iglesia católica cristiana y la iglesia luterana que también es cristiana, pero por esa relación que hace Martín Lutero. Y en el siglo XVI, según los datos que se han obtenido históricamente, hubo más de 100.000 muertos cristianos entre luteranos y los seguidores del Papa. Eso fueron unas luchas tenaces a muerte, ¿no? Por la concepción ideológica y religiosa. Entonces, allí aparece el barroco, que es una expresión cultural, tanto literaria como artística como arquitectónica, que va a servir de intermediario entre precisamente esa lucha que se da entre los protestantes y los católicos, los cristianos. Entonces aparece el barroco. Después sigue un movimiento que se llama el rococó, que es un periodo que se va a dar, sobre todo se van a desarrollar en Francia, por los reyes, por los famosos reyes soles, ¿no? El rey Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Luis XVI es precisamente el esposo de María Antonieta, el que termina en la guillotina por la Revolución Francesa, pierde la cabeza, y María Antonieta también. Es el último rey sol, y le dicen sol porque adoraban el sol y adoraban el oro y las riquezas del pueblo, y precisamente la Revolución Francesa se da por esa situación económica de penuria que está viviendo Francia, mientras los reyes soles viven en sus palacios derrochando el erario público. Ese es el rococó. Bueno, después vienen, en cada momento vamos a hablar de cada época histórica y cultural en relación con el arte como un medio de comunicación, de comunicar esos hechos sociales que sean. El arte es un registro a través de imágenes que nos cuenta la historia de los pueblos. Y por eso lo manejo como un medio de comunicación social. Yo no estoy hablando del arte como un medio únicamente de la estética, del arte, de la pintura, del tema, sino el arte como un medio de comunicación social que va a registrar los hechos sociales, culturales más importantes a través de las formas pictóricas, de las formas escultóricas, etcétera, inclusive de las formas arquitectónicas, si queremos hablar de eso, de la literatura, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra intervención, muchachos? Profe, qué pena, la forma de evaluación. Bueno, si no hay más nada que quieran intervenir sobre lo que yo he planteado, sobre el contenido, cómo les parece, etcétera, hablamos de proceso de evaluación, ¿no? Usted sabe, podemos hablar ya entonces de la evaluación y dejamos a un lado las consideraciones sobre el contenido de lo que vamos a desarrollar, muchachos. Y nos centramos entonces en las formas de evaluar. Bueno, ok. Entonces, ustedes saben, muchachos, que la universidad
estableció a partir del Estatuto Estudiantil varias cosas importantes. Los muchachos están tratando de cambiar el Estatuto Estudiantil. Les voy a dar una información, muchachos. Yo llevo mucho tiempo en la universidad, ¿no? Yo estudié en la universidad, terminé estudios en la Universidad del Tolima en artes plásticas. La universidad nos becó a 3 estudiantes de 117 que empezamos, terminamos 3 y nos becaron para ir a concluir estudios en la Universidad Nacional. Estudiamos 2 años más en la Nacional y optamos 2 títulos, maestro en dibujo artístico y maestro en pintura, ¿no? Luego yo regresé a la universidad a trabajar como profesor, en fin, he estado desempeñando muchos cargos en la universidad. Entonces, la universidad genera una serie de situaciones para el comportamiento estudiantil, ¿no? Así como hay un estatuto profesoral, hay un estatuto de personal administrativo, hay un estatuto estudiantil. El estatuto estudiantil hace desde 1900, el nuevo estatuto estudiantil tiene más o menos, va a cumplir unos 25 años de haber sido diseñado, ¿no? Antes existía un estatuto estudiantil que tenía 364 artículos. 364 artículos. Era el estatuto estudiantil, ¿no? Es decir, allí se hablaba de todo lo que tenía un estudiante que hacer y todas las causales fundamentalmente que se establecieron como punitivas. Es decir, el estatuto estudiantil era un estatuto punitivo. Si el estudiante llegaba 10 minutos o 15 minutos tarde a la clase, no podía entrar, porque el profesor a los 10 minutos cerraba el salón por dentro con llave y no podía entrar ningún estudiante, se quedaban por fuera. ¿Y eso qué implicaba? Que esa falla valía triple. Es decir, un día que el estudiante dejara entrar a clase, sobre todo las teóricas y las prácticas, era falla triple. Y el estudiante perdía con el 10 y el 20% de fallas. Entonces, en una asignatura teórica se perdía con 3 fallas el semestre y dejaba de asistir a una clase y el profesor le ponía falla triple, o sea que por una ausencia el estudiante ya perdía esa asignatura. Y la perdía con un agravante, con que ese 0 que le quedaba en 0 se computaba con las otras asignaturas que pasaba con 3, 3, 5, 4, en fin. Entonces muchos estudiantes al terminar el semestre les quedaba un promedio por debajo de 3. Y si les quedaba un promedio por debajo de 3, les aplicaba una cosa que se llamaba el BRA, bajo rendimiento académico, alias BRA. Y se quedaba un semestre por fuera de la universidad, repitiendo las asignaturas que había perdido. Y si las volvía a perder, se quedaba definitivamente por fuera de la universidad. Era un régimen totalmente punitivo y violento, represivo, ¿no? Y así tenía cantidad de cosas, bueno, absolutamente absurdas, ¿no? Entonces nosotros lo cambiamos, ese estatuto, por un estatuto que es el que actualmente existe, son 24, 25, 28 artículos, donde hay 2 cosas muy importantes, muchachos. Ningún estudiante en la universidad, en ninguna asignatura, puede perder por fallas. Es decir, no se llama lista, no se llama asistencia, muchachos. Está en el estatuto estudiantil. Se acabó esa situación tan represiva. Ningún estudiante puede perder porque no asiste a clases. Además, por una razón, muchachos, el conocimiento se adquiere, ustedes lo pueden adquirir en los libros, en las bibliotecas, investigando ahora en las redes, a través de internet, de tantas maneras que hay de adquirir el conocimiento. Entonces, la otra cosa que se acabaron fueron las previas, muchachos. Nosotros teníamos 3 previas y un examen final. Entonces, las 3 previas valían el 60% de la nota y el examen final el 40%. Se computaban esas 2 notas y se sacaba el cómputo final, ¿sí? Eso se acabó. No hay previas. Lo que hay es
el acuerdo pedagógico, que es lo que ustedes y los profesores acuerden respecto a los sistemas de evaluación. Entonces ustedes me preguntan cómo va a ser el sistema de evaluación. Y yo les hago la pregunta, ¿cómo quieren que lo hagamos, muchachos? Ya no es el profesor el que dice, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. No, es en consenso con ustedes. ¿Cómo quieren que evaluemos esta asignatura durante el proceso de escolaridad que tenemos, muchachos? ¿Tienen algunas propuestas? ¿O tiene algo que decir sobre lo que le he dicho de la ausencia de asistencias que no se puede calificar y no hay previas? ¿Quieren opinar y quieren hablar sobre eso, muchachos? ¿Sí tienen claro eso o no lo tenían claro? Tienen la palabra, muchachos. Sí, Johnny Zair. Tiene la palabra. Bueno, tal vez antes del 20 de diciembre, como usted comentaba que se acaban las clases, Sí. podríamos, si la universidad lo permite, tener, no sé, un espacio de reunión o debate para como ir hablando de lo que hemos visto en las clases con usted y debatir libremente. Sí, claro. Pues esa podría ser una manera de calificar también, ¿no? Sí, claro, como ustedes quieran. Sí, podemos hacer unas charlas abiertas con participación de otros estudiantes, como ustedes quieran. Yo no, en eso me parece que ustedes tienen la iniciativa, ¿cierto? Uno como profesor tiene que ser muy claro. ¿Cuál es la función del profesor? Yo, por ejemplo, no llego a ser el mejor profesor. Y el mejor profesor es el que más estudiantes raja. No, absolutamente. Yo creo que ningún estudiante debe perder ninguna asignatura. El profesor tiene la responsabilidad de darle la posibilidad, buscar las formas metodológicas, pedagógicas, didácticas, para que el estudiante comprenda la asignatura, pueda dar rendimiento, porque es que lo que la universidad está formando son profesionales idóneos, que van a salir a vivir de su profesión de la manera mejor cualificada. Entonces uno tiene que coadyuvar a que el estudiante salga lo mejor preparado posible, no a rajar estudiantes, no a impedir que el estudiante se profesionalice. Ese es mi concepto, no sé ustedes qué piensan, muchachos. Pues tiene toda la razón, profesor. Bueno, Profe, David. es una pregunta o algo Caterine, así. Profe, ¿sí? ¿usted hace parciales o algo así? No, mi amor, les acabo de decir que los parciales están suprimidos. Podemos hacer evaluaciones si nos ponemos de acuerdo. Yo, por ejemplo, en los cursos anteriores les he hecho el primer curso que tuve hace como 3 años, pues venían, entonces hicimos como 4 o 5 evaluaciones y luego computamos el examen final. Pero muchachos, realmente, ¿ustedes cuántas asignaturas tienen en este semestre? ¿5? ¿6? ¿Cuántas asignaturas están viendo? Creo que ¿Cuántas? 6. creo que Les, 6. les alcanza el tiempo para estudiar sobre 6 asignaturas diferentes y dar abasto y rendir en 6 asignaturas diferentes. No, nunca, porque no es que tenemos que trabajar también. Además del trabajo que tienen que hacer para subsistir muchos de ustedes. Entonces, mire, la propuesta mía hace 30 años, cuando hicimos el estatuto estudiantil, precisamente que yo estuve metido en eso, es que ningún programa podía tener más de 4 asignaturas por semestre. Eso implicaba que había que reestructurar los programas, recortar mucha cháchara que no sirve para nada, dejar lo esencial, lo básico, además pensando en algo, que ustedes terminan su ciclo profesional y pueden tener posgrados, pueden tener, no sé, una maestría, pueden tener un doctorado, un postdoctorado, y de esa manera ir complementando la formación en aquellos aspectos que les sean absolutamente indispensables en su vida profesional. Es decir, un pregrado es como una untada básica general de conocimientos para salir profesional a trabajar. Pero en la vida a uno se le presentan muchos escollos, muchas dificultades, cosas que uno no sabía cómo manejarlas. Entonces, de pronto requiere volver a la universidad a hacer, no sé, un curso especial, hacer una maestría,
a hacer un diplomado, no sé, cosas de estas que vayan subsanando muchas deficiencias que uno tiene, ¿cierto? Esa es la idea de reducir el semestre a 4 asignaturas, pero poco a poco se fue generando eso. Inclusive yo sé que hay programas que tienen hasta 8 asignaturas ya. Eso me parece absurdo. Me parece que la universidad no debería haber permitido, ni ustedes los estudiantes permitir eso. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar? Porque muchos de ustedes tienen que trabajar. Y ver 6 asignaturas hasta 7, eso los lleva a que de pronto pierdan una asignatura y eso les baja el promedio y lleguen a lo que les digo, a quedar en BRAC, esos bajo rendimiento académico, y tener que quedar por fuera de la universidad un semestre, y de pronto muchos por esa circunstancia no vuelven a la universidad, y eso me parece que es una pérdida lamentable, lamentable para la sociedad, para la universidad y para la sociedad. Eso es lo que yo pienso, muchachos. No sé ustedes qué piensan sobre esto. Tienen la palabra, muchachos. Profe, pues yo creo que aparte de los debates también podríamos hacer como una que otra exposición para la nota, ¿no? Sí, por eso. Digamos, propónganme. Yo el semestre pasado y el antepasado hice un trabajo final. Es decir, ustedes asistieron a todas las clases, debatíamos, porque yo aspiro, digamos, a dejar media horita al finalizar para que discutamos sobre lo que hemos visto, ¿sí? Además, cada clase les voy a proyectar imágenes. Si vamos a hablar del Paleolítico, les voy a proyectar las imágenes de las cavernas, de los bisontes, de todo este arte paleolítico, parietal que se hizo, y vamos allá in situ mirando las imágenes a hablar de qué es el arte, por qué esa imagen existe. Entonces, al final, podemos dejar 15, 20 minutos, media hora, para que hagamos intervenciones y para que analicemos lo que estamos viendo, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto que ustedes vayan comprendiendo cuál es el significado de la comunicación del arte en cada periodo cultural y qué es el arte como comunicación. Cosa que al finalizar el semestre, ustedes puedan presentar un examen, digamos un escrito, pueden ser 3, 4, 5 cuartillas, ¿no? Y lo puedan sustentar oralmente. Y obtenemos, o le damos una nota al trabajo escrito, ¿no? Y le damos una nota al trabajo a la sustentación, o una sola nota al trabajo escrito a la sustentación, ¿cierto? Yo tengo un defecto, muchachos, yo no pongo menos de 3. Me parece una grosería. El estudiante que no asista, yo no llamo a lista, muchos me dejan su retrato ahí y no están presentes. Bueno, ese es un problema de ética, pero el muchacho que pierde conmigo la asignatura es porque no asistió, porque no me presentó examen final. Entonces llega el momento en que yo tengo que pasar notas al registro y no sé, este muchacho absolutamente, entonces que antes le ponía NP, que quería decir no presentó, y entonces el muchacho podía hacer un examen de validación. Eso lo suprimieron y ahora uno no puede poner NP sino 00, muchachos. Absurdo, me parece que es muy violento. Si dejo en blanco, el registro académico coloca 00 en blanco. Y 00 es una nota que al promediarla baja mucho el promedio ponderal, muchachos. Pero yo, de todas maneras, el trabajo menos ceñido a lo que hemos hecho, que los muchachos de pronto escriben cosas, no sé, cualquier cosa por salir del paso, le pongo mínimo 3. Pero yo califico, a mí me gusta calificar, el muchacho que hace un trabajo bien tiene 5. El 5 es para el estudiante, no como dice el concepto tradicional y represivo. El 5 es para el autor del libro, el 4 es para el profesor y el 3 para el estudiante. Eso está mandado a recoger ese concepto, muchachos. El estudiante merece 5. Y yo pongo muchos 5 y no regalo notas. Considero que es justo, que han hecho un trabajo bueno, que lo han expuesto, que han comprendido. Y entonces para mí eso también es muy satisfactorio, muchachos. Porque uno de qué se puede ufanar, de que los estudiantes han adquirido un conocimiento básico, bueno, importante. De eso es que yo me puedo ufanar.
no de regalar notas, no, ni más faltaba, ¿no? Ni de rajar estudiantes. Me interesa es que los estudiantes al finalizar el semestre manejen unos conceptos de comunicación a través del arte, que sea la comunicación que ustedes van a manejar en la información, en lo político, en lo económico, en todo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ustedes dirán, muchachos, si hacemos dos pruebas en el semestre para evaluarlas o hacemos una final, como les digo. Es decir, yo soy materia disponible. Además, porque sé que la evaluación es algo que a ustedes les incumbe mucho y les interesa mucho. Y yo eso lo respeto, porque muchos de ustedes tienen becas, tienen préstamos y tienen que tener un buen resultado en su trabajo de escolaridad. Entonces yo eso lo respeto y lo considero y me parece importante, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, muchachos, ¿cómo evaluamos? Si una evaluación final, como lo he hecho yo en varios semestres, ¿sí? O dos evaluaciones, ustedes dirán, ¿cómo evaluamos, muchachos? ¿Ah? Si no se pueden poner de acuerdo hoy, lo analizan, ustedes de pronto se comunican telefónicamente entre ustedes, se ponen de acuerdo y dentro de 8 días, porque esta clase es cada 8 días, me traen una propuesta. Yo acepto la propuesta que ustedes me hagan, muchachos. Si es que no podemos hoy definirla, ¿no? ¿Cómo les parece? 2 pruebas, Charit. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Charit propone dos pruebas durante el semestre, ¿sí? 2 pruebas. Esas pruebas las hacemos ¿cómo? ¿Escritas? Sí, escritas y una oral, ¿no? Ah, bueno, una escrita y una oral, ¿sí? O ambas escritas. Sí, así está bien. No, una escrita y una oral. Como ustedes digan, muchachos. Dice Alexander que las 2 escritas. ¿Qué piensan? Paula Andrea dice que las 2 escritas. Mire, muchachos, Charit dice que escritas. Yo voy a ser muy sincero. A uno, por más seguridad que uno tenga, a uno le da mucho miedo, mucho temor a hablar, ¿no? ¿Cierto? La oralidad le crea a uno muchos problemas. De pronto uno se confunde, le da nervios y no le salen las palabras. En cambio, escritas, ustedes no tienen el profesor que los está interrogando y que ustedes tienen que hablar y se les olvida. Bueno, en cambio, escritas tienen todo el tiempo para que lo piensen, para que escriban, mediten, borren, tachen, corrijan, ¿cierto? Esa es la ventaja de la escrita. Pero les hago esta propuesta. Cualquiera de ustedes que se sienta más seguro en la evaluación oral, me la presenta oral, muchachos. ¿Sí? Es decir, hay 2 posibilidades. Los que quieran escritas, escritas. Los que quieran orales, orales. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, los que ustedes quieran presentar la prueba oral, me la hacen oral y les evalúo oral. Los que quieran hacer la escrita, las presentan escrita. Ustedes escogen para su bien, como ustedes se sientan más seguros, muchachos. ¿Sí? ¿Claro, muchachos? Bueno. Me parece bien. ¿Nos hemos puesto de acuerdo entonces? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que analizar, muchachos? La evaluación. Ya dijimos que no hay notas, perdón, no hay fallas. El estatuto estudiantil vigente dice muy claramente que el profesor no puede llamar a lista y ningún estudiante puede perder ninguna lectura por fallas, por asistencia. Eso está claro. El estatuto estudiantil lo dice. Si ustedes se dejan meter gato por liebre de los profesores, problemas de ustedes. Consigan el estatuto estudiantil y léanlo. Así como se acabaron con las, ¿cómo se llama? Eso que hacíamos, las pruebas cada 3 pruebas, ¿no? Las previas. Esas previas están mandadas a recoger. Lo que hemos acordado es un acuerdo pedagógico donde vamos a hacer 2 evaluaciones.
escrita los que quieran o oral los que quieran. 2 evaluaciones durante el semestre. Esas evaluaciones tienen que ver con la nota final o hacemos al final la última evaluación. O esas 2 notas serían las notas que al computarse sería la nota final que yo paso. Aclaremos eso, muchachos. ¿Sí? Ese silencio no me gusta, muchachos. Profe, pues en lo personal, yo creería que el trabajo final se puede, pero no sé qué piensan mis compañeros. Por ahí alguien dice que los que no pasen las dos evaluaciones, darles una evaluación de rescate, no sé. Ya digo, conmigo pasan todos. No pasan los que no me presenten las evaluaciones, eso sí, no puedo pasarlos. Ustedes dirán, muchachos. Hacemos, Pues no sé, pues, en lo personal yo considero que se sumen las dos, o sea, las 2 notas, ¿no? bueno, Y pues ya después si algo, pues que hagan una para no perderla. bueno. Ahí la única objeción que yo le haría es que la última evaluación, ya sea escrita, sea una vez terminemos el programa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué les planteo esto, muchachos? Porque yo pienso que el programa todo, hay que verlo todo, y que de pronto ustedes pueden tener mucho interés en la posmodernidad, ¿no? Para presentar el trabajo escrito sobre la posmodernidad, que es lo último que vamos a ver. Es decir, cuando nosotros terminamos clases, creo que tenemos 8 o 15 días para pasar notas. En ese lapso podemos hacer el trabajo final. Si ustedes consideran, pues el trabajo escrito o el trabajo oral, como ustedes sean. Porque lo otro sería que en la 4ª semana me presentan un trabajo escrito y en la 8ª semana me presentan el último y nos faltan 8 semanas para terminar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si también todo el contenido de lo que vimos está claro? Si lo último que vimos de la modernidad es importante o la posmodernidad sea más importante para muchos de ustedes. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profesor. Yo pienso que como lo planteó lo primero está bien. O sea, hacer al final como una evaluación cuando ya se hayan visto todos los Sí, temas. sí, cuando se vea todo el contenido de toda la asignatura, ¿no? Yo pienso que la parte, lo que la modernidad tiene cosas sumamente interesantes, muchachos. Nosotros no somos un país premoderno, como se dice. Nosotros tenemos mucho de moderno y de posmoderno ya, indudablemente. Entonces, analizar la cultura, el arte como comunicación de la modernidad es muy importante. La de modernidad es el siglo XX. Comienza a partir de la Revolución Francesa, la modernidad. La gente se da cuenta, el pueblo se da cuenta que el Estado o el gobierno está hecho para servirle al pueblo. Y eso se da a partir de la Revolución Francesa, que es final del siglo XVIII. Y comienza una etapa que va premoderna, que va hacia la modernidad. Sí, puede ser. 60% y 40%. Yo les hago una propuesta muy respetuosa, muchachos. Piénsenlo con calma, yo no quiero cogerlo así, paz. No, piénsenlo con calma, medítenlo, analícenlo entre ustedes y dentro de 8 días me traen la propuesta concreta que yo la apruebo, yo no tengo ningún problema. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe, es lo mejor A mí, pensarlo y ya. sí, a mí me parece, Daniel, David, Laura, Johanna, Ivonne, Sí, Johnny, que tengan tiempo para pensarlo, no los quiero coger así contra la pared, bueno, ya vamos a definir hoy, no. 8 días para que lo piensen, lo mediten, se pongan de acuerdo, escojan lo mejor para ustedes, ¿cierto? Y entonces me traen la propuesta. Y listo, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Correcto, Johan. Tenemos tiempo para buscar la mejor alternativa, ¿sí? Bueno, Luisa Fernanda, gracias.
¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra cosa tendríamos que analizar, muchachos? Ya el programa, ustedes saben cómo es. En la forma como lo voy a dictar, ustedes ya saben que yo voy pasando imágenes y voy hablando sobre ellas, ¿cierto? Y inclusive dentro de ese proceso ustedes pueden intervenir, estamos viendo una imagen. ¿Qué piensan, muchachos, sobre la imagen? ¿Están de acuerdo con lo que yo digo sobre la imagen o ustedes analizan la imagen de otra manera? Va a ser un curso muy audiovisual. El arte es para verlo, interpretarlo, mirando las formas, el color, el tema, los gestos, todo lo que implica una obra de arte, ¿no? Entonces yo quiero que de esa manera visualicemos y conceptualicemos sobre cada obra de arte que tiene que ver con cada periodo y con cada planteamiento ideológico, simbólico, etcétera, ¿no? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Profe, respecto a eso que Sí, David. comenta, es Sí. para saber si existe la posibilidad de que las clases se graben. Sí, señor. Gracias por hacerme ese comentario. Yo utilizo el Drive, ¿cierto? Sí, Todas señor. las clases yo las grabo, muchachos, todas. Este acuerdo pedagógico, no sé si lo grabé, preste a ver, yo miro, creo que no lo grabé. No sé, se me olvidó grabarlo. Dice grabando, pero creo que no lo grabé, se me olvidó. Pero yo acostumbro, muchachos, a grabar todos las clases. Entonces quedan en Drive. Ustedes pueden consultar el Drive perfectamente y retomar la clase, lo que yo he dicho, en fin, para consolidar información. Pero además les doy otra posibilidad, muchachos. Ustedes me pueden llamar a la hora que ustedes consideren necesario. Muy bien, Alexander. A la hora que ustedes consideren necesario, me llaman a las 6 de la tarde, a las 12 del día, por la mañana, incluyendo los sábados, incluyendo los domingos. Yo los domingos estoy en mi casa descansando, pero si alguno de ustedes quiere llamarme para hacerme una consulta, para pedirme una explicación, con el mayor gusto, muchachos. Entre semana, a la hora que ustedes consideren que me necesitan llamar para aclararles una duda que tienen, háganlo. Yo estoy disponible, muchachos. Si no puedo atenderlos en ese momento, le digo, mire, muchachos, en media hora déjeme su teléfono, yo te llamo, porque en este momento estoy en una conferencia, de resto estoy disponible a cualquier hora, yo, muchachos. Máximo, hasta las 10 de la noche, porque a esa hora me acuesto más o menos. Mi celular es 317, muchachos. Cópienlo. 317-733-6900. Exactamente. Y yo trato de pagarlo oportunamente para que no me lo corten, ¿sí? Yo lo tengo permanentemente 24 horas al día, ¿no? Entonces ustedes me llaman a la hora que quieran, muchachos. Sí, sí, porque a uno de pronto se le olvida y gasta la plata y se le olvida que se le acabó el celular y es un problema, muchachos. Entonces, a la hora que ustedes quieran, yo estoy con el celular disponible a cualquier momento, muchachos. Sin ninguna timidez, ¿ya? Porque es que uno como profesor tiene que estar también al servicio de ustedes, muchachos. Además, por eso nos pagan, ¿no? Ustedes en este momento no están pagando porque creo que tienen matrícula cero. Y ojalá siga así, ¿no? Ustedes tienen que luchar para que esa matrícula cero se mantenga durante toda su carrera, per secula seculorum. La universidad pública debe estar subvencionada por el gobierno, porque es pública. Otra cosa es la universidad privada, donde cobran 15, 20 millones el semestre, 8 millones, ¿no? La universidad pública debe ser gratuita, muchachos, gratuita. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Pues eso es lo que yo pienso, por eso no me quieren mucho, ¿no? Hay mucha gente que no me quiere. Dice, el maestro, No, pero que usted está a favor de los estudiantes. Entonces, pues, ajá. mi amor, yo estoy a favor de ello mismo,
porque mi padre era albañil, mi madre modista, para yo estudiar a la universidad, si yo hubiera tenido que pagar matrícula, no hubiera podido estudiar, mamita. La universidad me dio 4 años de absolutamente gratis, nunca pagué matrícula en la Universidad del Tolima. Y fuera de eso me da una beca de 150 pesos mensuales, donde yo vivía perfectamente con la mitad de eso, para estudiar en la Nacional. Si yo debo toda la universidad pública. La Universidad Nacional tampoco me cobró 5 centavos, ¿no? Ahora sí como que cobra matrículas altas, ¿no? Pero la universidad pública debe ser para el pueblo, gratis, ¿o no? Sí, aunque roban los recursos. Bueno, no sé. De pronto sí ha habido administraciones que, que manejan mal el presupuesto. Acuérdense, bueno, usted no estaba hace 5 años, la universidad duró paralizada 3 meses, porque no tenía plata, 3 meses sin pagarle a los profesores ni a los trabajadores. Terminó con un déficit de 24 mil millones de pesos. Que el rector actual... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Era Ñongo o Bulla? Sí, señor, Muñoz Ñongo. Y este rector entró a reemplazarlo y en lo que lleva de rector subsanó el déficit, terminamos con superávit, ha sido un rector honesto. Por eso yo estoy de acuerdo con él, lo defiendo en los ataques que le hacen, pero también vivimos situaciones muy tenaces en un pasado, ¿no? Presupuesto dilapidado. ¿Cómo es posible una universidad pública con 3 meses sin pagarle a los profesores, a los trabajadores, con un déficit altísimo, y no se sabe qué se hizo la plata? Las universidades públicas también, es decir, lo público depende del concepto que uno tenga de lo público, muchachos. Porque también lo público, ahí está el Congreso que maneja un erario público y que se lo gastan. ¿Cuánto tiene un congresista en el Senado, en el Congreso? ¿Cuánto le gana? Y el presidente este año les elevó el salario. ¿Sabe cuánto le gana un 34 congresista? millones, ¿no? Eso es. 34 millones. Mensuales. Últimamente le dieron 2 millones. Eso es, mi amor. Mientras un trabajador, ¿cuánto se gana? ¿1 millón mensual? No, lo que ganan por ahí en 3 años. Bueno, mi amor. Entonces, es una sociedad injusta, totalmente injusta. Entonces, este país lo dilapidan los dueños del poder, los congresistas, los senadores, la clase política y la gente que se muera de hambre. La universidad pública es para el pueblo y la matrícula debe ser gratuita, muchachos. Además, deben de tener ustedes beca alimentaria y toda cuestión. Por ejemplo, el restaurante no se ha abierto porque pues no hay demanda, ¿no? Pero cuando se abre el restaurante, ustedes saben, ahí desayunan, almuerzan y comen cerca de 1.600 estudiantes. ¿Y sabe cuánto vale el desayuno, el almuerzo y la comida en el restaurante? 800 pesos. Es un restaurante subvencionado por la universidad. Y yo creo que es la única universidad pública de este país que tiene todavía subvencionado el restaurante. Sí, hay que llegar a tiempo, ¿no? Porque, es decir, debería haber 2.000 comidas o 3.000, ¿no? Desafortunadamente el presupuesto de la universidad no alcanza para tanto, pero hay muchachos que se compran un almuerzo entre los 3. Yo me he dado cuenta de esos muchachos muy pobres. Entonces el uno pone 300, el otro pone 300, el otro pone 200. Entonces la sopa se la toman entre los 3, o el que más le gusta la sopa se la toma y el seco se lo reparte, ¿no? Entonces parte y parte. Yo he visto eso porque la gente es muy pobre, ¿no? La gente es muy pobre. Pero bueno, son soluciones que hay que buscarle a la situación de la pobreza. No es una vergüenza, no, jamás. No podemos avergonzarnos de ser pobres. Tenemos que tener dignidad para salir de la pobreza y cambiar un sistema que nos dilapida el tesoro público, ¿no? Decir estas cosas para ustedes me tildan de socialista, de comunista, de revolucionario. Soy un profesor que induce a los estudiantes a tomarse el poder, no sé qué cosas. Bueno, nada de eso. ¿O ustedes creen, muchachos? No, normal, profe, pues cada quien tiene su punto de vista y Sí, es respetable. respetable, sí.
Y yo sé que hay muchos estudiantes que no están de acuerdo con lo que digo. Respeto esos conceptos, pero yo siempre he luchado porque este país sea un país para las clases sociales que tenemos, para que la gente viva dignamente, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿qué otra cosa tenemos que analizar? Entonces, lo de la evaluación quedó ya pendiente para dentro de 8 días, ¿no? Los contenidos que les he analizado, creo que están de acuerdo, ¿no? No llamo a lista porque no se llama lista. Nadie pierde por asistencia. No hay previas. Lo que vamos a hacer, que ustedes en el próximo clase me dicen, bueno, vamos a hacer 2 teóricas, una oral, una crítica, bueno, escrita, lo que sea, ¿no? Entonces me propone dentro de 8 días y terminamos ese problema, ¿ya? Correcto, Johan. Perfecto. Johan Fernando, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, listo, muchachos, podemos ir a comer. Faltan 20 Sí, para profe. las 8. Sí, profe. Señor, sí podemos. Ahora sí. Yo tampoco he comido, muchachos. Vamos a ver si me dejaron comida, ¿no? Sí, Ana, cuénteme. No, perdón, se me pasó. ¿Ibas a decir algo, Ana? No, no, señor, es que es inculpable, oprimí. Bueno, tranquila, no te preocupes. Entonces les deseo una feliz noche, muchachos, descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Ha sido para mí un placer haber iniciado con ustedes. Es un grupo numeroso, casi 30 estudiantes. Les deseo una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta Que tengan luego. una Hasta excelente luego, noche. feliz noche, que estén muy bien. Gracias por su participación, por su asistencia. Felicidades para todos. Muchas gracias.